Hola, buenas noches amigos y amigas de Al Margen Izquierdo de la Ría. La melodía con la que empezábamos este programa es la primera melodía que puse en el inicio de los programas de Al Margen Izquierdo de la Ría, ¿no? Llevamos ya casi 25 programas, entonces hoy queremos hacer un remember en todos los sentidos, ¿no? El primer remember es que el segundo programa que hice cuando comencé a hacer lo del Margen Izquierdo de la Ría fue el tan llevado tema cuando estudiamos EGB, ¿no? Entonces quiero hacer ese pequeño remember tanto porque vamos a pasar muchos de nosotros a nuestra, y de nosotras también, a nuestra vida de hace muchos años. No vamos a contar cuántos, porque cada uno tendrá los suyos, cada uno y cada una. Pero como decía Pablo Milanés en una canción, que evidentemente yo no voy a cantar porque no quiero romper el micrófono, decía que como pasa el tiempo, que de pronto son años, ¿no? Y qué verdad es, cuando yo, en mi caso, me pongo a recordar cuánto hace que yo estudié EGB y me doy cuenta que hace más de 35 años uno dice, madre mía. Y eso, y quería hacer ese remember de las vidas, y aparte pues el segundo programa que hice en Al Margen Izquierdo de la Ría, cuando todavía no tenía pues nada, ni equipo ni nada, lo hacía así muy, muy artesanal. Ahora tampoco es que tenga ahí un estudio súper especializado, pero dije, pues mira, yo creo que este programa es un programa que merece la pena y lo voy a hacer primero para remember, como dicen los ingleses, recordar esos dos primeros programas que hice en Al Margen Izquierdo de la Ría, en ese sueño que os conté en aquel capítulo de este profano soñador, y luego pues también hacer pues eso, un recuerdo de nuestras vidas. Y la verdad que cómo cambiaron las cosas, cómo cambió el tiempo, ¿no? Yo en el programa aquel, que ahora ya tenemos otras melodías y todo el tema, ¿no? Pero aunque esto es un apunte, yo en el programa aquel me acuerdo que decía que algunos estudiaron en EGB, o la mayoría, otros simplemente asistimos a EGB, ¿no? En mi caso yo asistí a EGB, no me quedó mucho de esa cultura que nos imponían, porque además mis estudios de EGB fueron en un colegio de curas privado, o sea que os podéis imaginar, ¿no? Creo que cada uno tuvo sus circunstancias, pero era tremendamente gracioso, ¿no? Era tremendamente gracioso. Pese a los malos momentos que pasabas, también había buenos momentos. Había momentos que dan mucha risa y que lo recuerdas, pues eso, con esa melancolía, ¿no? De recordar las cosas. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba EGB, unos y otros asistíamos, me acuerdo del tema del estatus del pantalón largo, el pantalón corto, ¿no? En aquella España de los Alcántara había ese estatus en los niños, ¿no? Los niños, cuando ya empezaban a ser un poquito mayores, pues les ponían pantalón largo. Y en verano, pues evidentemente pantalón corto. Pero bueno, ya el estatus de tener pantalón largo era algo que te distinguía, ¿no? Porque en tu clase había algunos que sus padres eran más conservadores que los tuyos, y eso que los míos no eran poco. Y entonces los mantenían con el pantalón corto. Y ese estatus pues te daba eso, ese rollito de gallito de la clase. Y es penoso, ¿no?, que nos tengamos que acordar de que por llevar una prenda larga o corta pues tenías más o menos, llamémosle, no fama, ¿no?, pero tenías más incidencia en lo que era la gente de tu clase. Yo estudié en un colegio de curas y os puedo decir que aquella gente me hizo un tremendo favor, y me hizo el favor de convertirme en un verdadero ateo convencido. Y además no porque no, o sea, es simplemente que lo tengo hasta razonado, ¿no?, viviendo aquellas experiencias. Me acuerdo de la crueldad, ¿no?, de las clases, de cuando nuestras hormonas empezaron a alterar a los 13 años así. Ellos ya nos querían aleccionar, y yo me acuerdo aquel tema de que te decían que masturbarte, o como vulgarmente decimos, hacerte pajas,
pues seguramente lo que haría es que tus hijos saldrían subnormales o ciegos, ¿no? Esa era la crueldad con la que nos machacaban aquellos curas. Y claro, tú ante ese irrefrenable deseo que tenías, yo decidí hipotecar la vida de mis hijos, así de claro, ¿no? O sea, viví con esa pesadumbre pues unos cuantos años, ¿no? Hasta que después te das cuenta de todas las monsergas. Y es más, cuando ibas por la calle y como ibas con tus amigos y veías a un padre o una madre con un niño con síndrome de Down, lo primero que se te venía a la mente es decir, joder, para el señor, que León le debió dar al manubrio. Y ya veis qué cosas nos metían en la cabeza, ¿no? Esas cosas que al final te marcan hasta cierto punto, porque yo ya os digo, yo decidí hipotecar lo que era el futuro de mis hijos, ¿no? Aquello era tremendamente irrefrenable, aquellas hormonas disparadas. Y también me acuerdo de aquella época en que empezaban a salir los mostachos, ¿no? Hoy los niños no tienen mostacho, pero yo me acuerdo cuando en clase, sobre todo la gente de tez oscura y de que tenían el pelo oscuro, tenían unos mostachos que parecían auténticas morsas, pero auténticas morsas, ¿no? Y otros que teníamos el pelo claro, pues no lo teníamos tanto, pero teníamos, y como en esa época de las hormonas alteradas y de que quieres gustar y quieres ser pues un chico guay, yo me lo afeité. Eso me costó una bofetada de mi madre por haberme afeitado aquel mostacho, pero yo siempre fui así, siempre me salté las normas, y más estudiando, bueno, asistiendo a un colegio de curas donde lo que querían hacer era eso, hacernos seres humanos sin pensamiento y someternos a la creencia de ese Dios todopoderoso, ¿no? Y yo de eso todo lo digo desde el respeto, que respeto a las personas que creen, respeto a las personas que hacen cualquier clase de rito religioso. Yo en eso no tengo ningún problema. Y luego venía el tema de que no solo estábamos en el colegio, también íbamos a la calle, ¿no? Y los que éramos chicos de barrio, ¿no? Yo soy un chico de barrio, pues estábamos en la calle y teníamos aquellos juegos de las canicas, aquellos juegos del Che. Bueno, claro, yo soy de Coruña y en cada sitio tiene su nombre, ¿no? Pero cuando me acuerdo de cuando jugabas a las canicas, todos los niños, además eso iba por épocas, había una época de las canicas, otra de las peonzas, otra del Che y otra de los tiratacos, ¿no? Y quizás muchos os preguntéis qué es un tiratacos. Pues un tiratacos es simplemente un tubo de madera con uno más pequeñito que se metía en unas flores que salían en primavera, que hacías presión y disparabas con él, ¿no? Eso eran los tiratacos. El tema del Che pues era eso, con un destornillador afilado, que hoy sería un arma mortal. Si te para la policía con eso, te mete 300 pavos. Pues hacías dos campos y tú ibas tirando al otro campo y ibas marcando territorio, ¿no? Hasta que llegaba un momento que uno u otro ya no podían tener dentro su pie. Y eso era el Che. Pero lo de las canicas me hacía mucha gracia, ¿no? Porque aquí en Coruña había dos formas de jugar, y era a veras o a bromas, ¿no? Y cuando jugabas a veras era que si perdías la partida tenías que darle la canica al que ganaba, o al contrario, ¿no? Y aquí en Coruña el tema de dar la canica se llamaba cagabola. O sea, cuando tú estabas ahí jugando al guá o al redondel y palmabas, perdías, lo primero que escuchabas de la boca del otro era cagabola. Entonces tenías que darle la bola, le dabas tu canica y te quedabas sin ella. Y además que había pues canicas de diferentes, de hueso, de cristal, de boliche, y cuando tenías una muy preciada y la perdías, pues era tremendo. Luego venía algo que ya era más agresivo, ¿no? Y era las peonzas. Cuando jugábamos a las peonzas, el tema no era a ver quién la bailaba mejor, ¿no? Era una batalla. Incluso algunos le ponían chinchetas en la parte de arriba, otros le ponían un pico más afilado, porque el tema era tirar contra la tuya y reventártela directamente reventarla. O sea, el rollo no era bailarla, el rollo es a ver quién revienta la peonza del otro, ¿no? Esos juegos lúdicos que teníamos de niños.
Y claro, algunas las veías que eran verdaderas tanquetas. Los que no éramos tan hábiles, pues bueno, solíamos ser a los que nos rompían la peonza, aunque algunas rompí yo también. Y luego ya venía otra fase, que era una fase más habilidosa, que eran los yoyos. Había verdaderos artistas con los yoyos, ¿no? Gente que hacía el perrito, gente que hacía el columpio, gente que hacía no sé qué, y eso pues eran juegos. Luego aquí en Coruña jugábamos a un tema que se llamaba huevo pico araña, ¿no? Había dos equipos, un equipo se ponía pues eso, había uno que llamaban la madre, se ponía apoyado a la pared, y el resto se ponían en posición agachada, metiendo la cabeza en las piernas los unos de los otros, y el equipo contrario saltaba, y si aguantaban, entonces había que hacer una seña, que era el huevo con los dedos así cerrados, el pico, que era un dedo para abajo, y la araña, que eran los 5 dedos. Y si el de abajo acertaba, pese al sufrimiento que tenían todos, porque te lanzabas y te lanzabas a morir, te lanzabas con las rodillas a ser posible para que se cayesen, ¿no? Y verdaderas brutalidades y huesos rotos, ¿no? Y si acertaba, pues ellos eran los que saltaban y se vengaban, y si no acertaban tenían que volver a seguir, hasta que al final todo acababa con lloros, o con alguien yendo a su casa con un hueso roto, o con un moratón, o con un chichón. Y claro, no es como ahora que tú te rompías una pierna y ahora, hoy en día, tienes una ambulancia en 5 minutos. Aquí en aquella época no había ambulancias, o sea, las había, pero era muy casual, ¿no? Al final siempre salía el padre con una mirada asesina hacia el resto, con el niño a urgencias, con el chaval, porque también éramos chavales. Y esos eran nuestros juegos, ser duros, ¿no? Porque en aquella época había que ser duro, o sea, no es lo de hoy, ¿no? Yo estoy totalmente en contra del moving, vamos, faltaría más, ¿no? Pero yo me acuerdo que en clase había los comelapotes, que era la gente que era más débil, porque aquella cultura nos enseñaba a que un hombre nunca llora y un hombre tiene que ser fuerte, y eran verdaderos amargados, que lo único que hacían era llevar lapotes, pero impresionantes, de estar en clase cuando el cambio en la nuca, de hacerle saltar las gafas a la gente, ¿no? O sea, yo eso sí que nunca lo practiqué, nunca me gustó el tema del abuso a personas, ¿no? Pero era aquella España en que la serie favorita de la gente era Curro Jiménez, El Algarrobo, o sea, imaginaros, ¿no? Esos dos canales que había, y todo el mundo veía lo mismo. Entonces todo el mundo quería ser o Curro Jiménez o El Estudiante, nadie quería ser el francés come bofetones, y así lo hacíamos, ¿no? Eran juegos pues verdaderamente un tanto fuertes y salvajes, ¿no? Y la verdad que esa gente, yo me imagino que salió durísima en la vida. Hoy en día, pues afortunadamente, y lo digo muy claro, ¿no? por el tema de cultura que tenemos y de respeto hacia los demás, pese a que se ven verdaderas barbaridades, hoy se cuelgan en internet y en redes sociales para humillar a esas niñas y esos niños que sufren mobbing. Antes no, antes simplemente eras el gilipollas de la clase. Y si un día, cuando ya empezabas a salir a los 13 años al centro de la ciudad, porque claro, yo vivía en una ciudad de provincias y vivía en estas radios, y el centro era donde nos juntábamos pues todos los niños y las niñas. Lo que pasa es que con las niñas era más raro, ¿no? Pero nos juntábamos todos los niños, y bueno, pues los comelapotes de cada colegio pues lo seguían pasando mal, pero seguían bajando. Crueldad absoluta, irreconocible, pero era así, era esa sociedad que nos hizo ser así, ¿no? Y luego llegaba el verano, ¿no? El verano, mis padres, pues como no querían que yo estuviese mucho en la calle, siempre teníamos actividades, ¿no? O nos mandaban a un campamento, o íbamos al pueblo de mi madre a pasar allí un mes, o nos íbamos de vacaciones porque tal, y luego ya empezamos también a ir mis padres se compraron una caravana y la pusieron en un camping y nos íbamos allí. También un sitio al que tengo que